Okay, Alice. 1, 2, 3. Let's go. Start. Hola, muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos suscriptores del canal de La Voz de nuestro amigo Andrews, del No, canal de Laurita, ¿no? no, What no, happened? ¿Qué no, pasó? no. ¿Qué El camino de la pasó? voz. No es ¿Y yo qué el canal dije? de la voz. El canal de... A ponerte los Ah, pero lentes, yo que no te voy a tengo hacer, puesto los hacer la linda. lentes. Es que ella se quiere ver Bueno, guapa. A 1, ver, 2, 3. listo. ¿verdad? ¿Cómo Ahí va. era? Ok, tú haces, Andrews. Ahora tú No, haces 1, 2, 3. no, vos. Ok, yo. 1, 2, 3. Muy Stop. buenas noches a todos nuestros queridos amigos del canal del Camino de la Voz y del canal de nuestra querida Laura Morro Blogs. En esta noche pues estamos muy contentos de tenerlos de nuevo aquí y con un tema súper interesante que estoy segura que lo van a disfrutar, puesto que es un tema que para muchos es irreal, pero con el tiempo la arqueología, las ciencias y las evidencias que están saliendo a la luz, pues nos hacen ver que sí es real y que existe. ¿Cuál es ese tema? Los gigantes. ¿Existieron realmente los gigantes? ¿Existe evidencia de ello? Pues es precisamente lo que hoy vamos a analizar con la compañía de nuestro querido amigo Andrews, Laurita y su servidora. Sean bienvenidos mis queridos amigos y ustedes también, mis ahijados. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Gracias, madrina. Muy bien, madrina Alicia, perfectamente bien. Gracias. Hermosa Excelente. presentación. Sí, hermosa Muchas gracias. presentación. Ya Muchas se va a quedar gracias. ella la presentadora de Sí, nuestros canales, sí, Andrews. Estás contratada. obvio. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y bueno, saludos a todos nuestros suscriptores del Camino de la Voz y de Laura Moore Blogs. Este programa va a estar en los dos canales, así es que vamos a tener la información en los dos canales para los suscriptores de ambos. Y bueno, Andrews, tú también gustas saludar a tu público. Sí, gracias por estar ahí, gracias y bienvenidos. Espero que disfruten. Hicimos lo mejor posible para reunir, bueno, hay una cantidad enorme de datos y de documentación a lo largo de la historia, aparte de anécdotas también que están documentadas, que están muy buenas, así que a mí al menos no me queda, nunca me había quedado ninguna duda de que existieran gigantes, pero bueno, todo es discutible y todo es aceptable de acuerdo a cada uno. Así que, bueno, estamos para eso. Así es. Les damos los datos y que ustedes decidan, cada uno. Cada uno decide. Y bueno, vamos a comenzar con Alicia. Alicia, voy a poner tus imágenes en la pantalla. Déjenme compartir. Ok, Laurita. Muchas gracias. Y Cuando arranquen las imágenes, pues comenzamos. tú empiezas Listo. Perfecto. ahí Muy están bien. ya. Muchas gracias, Laurita. Perfecto, gracias. Bien, las imágenes que estamos mostrando, que Laurita está poniendo, son precisamente las evidencias que se han encontrado de la existencia de gigantes aquí en Ecuador. Esto arranca más o menos en los años 1700, donde muchas personas, y esto está escrito en libros de historia, cuentan que frente a las playas de Puerto Viejo, un pueblo de aquí de la costa ecuatoriana, de una provincia de la costa ecuatoriana, dicen las personas que narran esta historia que vieron desembarcar en las costas de Puerto Viejo 7 gigantes, más o menos medían aproximadamente 7 a 6 metros de altura. Y estos desembarcaron en estas costas. Posteriormente, cuenta la historia, y esto es respaldado por los españoles. En un libro de historia, pues cuentan que cuando los españoles llegan acá a Ecuador, los indígenas que lo reciben, uno de ellos se acerca a Pizarro y le muestra restos de un gigante. De ahí pues viene la historia de un famoso cacique
que vivió en los años 1700 llamado Otoya, descendientes de los primeros caciques que llegan a Ecuador, y se ubican en lo que hoy pertenece o se llama la península de Santa Elena, que es costa. Este nombre fue dado precisamente por los españoles y anteriormente se llamaba Simpa. Entonces, estos indígenas, este indígena se acerca a Pizarro y le narra la historia de un cacique que fue un tirano llamado Otoya. Cuentan los indígenas y respaldado por los españoles que en sus costas, en las costas de Santa Elena, mientras ellos vivían sumidos bajo la tiranía de este cacique llamado Otoya, que era un hombre muy malo, que los tenía a todos ellos pues sumergidos en el abuso, en la maldad, los explotaba, dice que vieron a lo lejos que se acercaban 3 embarcaciones muy extrañas y dice que toda la gente se acercó a las costas a ver qué era lo que ellos estaban observando. ¿Y qué era realmente lo que ellos habían visto? Precisamente 3 embarcaciones donde descienden 3 gigantes. Obviamente, cuenta la historia que los indios al ver el tamaño descomunal de estos seres, pues salieron huyendo. Y estos seres llegaron precisamente a cometer todo tipo de tiranía, mataron a muchos animales, destruyeron gran parte de lo que corresponde hoy a esta península y comenzaron a hacer muchos actos muy abusivos. A tal punto que dice que históricamente, ustedes saben que por lo general las historias de los indígenas tienen mucha credibilidad en dioses. Entonces, estos indios cuentan que al ver que ya estos gigantes no solamente abusaban de las personas, se comían a los animales, intentaban violar a las mujeres. Entonces dice que uno de estos gigantes cogió a este cacique Otoya y lo amarró en un árbol y lo terminó matando. Entonces dice que los gigantes al ver que no podían tener relaciones sexuales con las mujeres porque fisiológicamente es imposible, dice que comenzaron a tener actos de sodomismo entre ellos. Comenzaron pues a copular porque obviamente todos los que habían desembarcado eran hombres. Entonces cuenta la historia que apareció en el mar un hombre, un dios, el dios de los indígenas, que venía con un arco y que se hizo conocer como hijo del dios Sol, que venía a salvar precisamente a estas personas, a estos indígenas que estaban siendo pues asolados. Y cuenta la historia que terminó matando este ser que baja del cielo, llamado como hijo del sol, el dios de ellos, y matan a los gigantes, los destruyen. ¿Y cuál es la prueba evidente? Precisamente esa foto que está ahí es lo que lograron desenterrar y es la prueba del único que todavía se ha podido descubrir, ¿no? Este supuestamente es el gigante que mató a este cacique Otoya y que pues con el tiempo lograron desenterrarlo y ahora lo tienen en un museo acá en Ecuador, un museo antropológico. Entonces, esa es una de las evidencias de estos 7 gigantes que llegan a las costas ecuatorianas y producen todo el caos que produjeron y que terminaron siendo eliminados. El otro gigante fue descubierto por un sacerdote llamado Carlos Vaca. Este sacerdote habitaba en un lugar acá en Ecuador, una provincia que se llama Loja, en un pueblo que se llama Changamina. Este sacerdote era el párroco de aquel pueblo en Loja. Dice que él había escuchado que probablemente hubieran en ese terreno restos de este gigante, del otro gigante que ven desembarcarlo acá en Ecuador, y forma una comitiva
donde logra reunir a más de 20 hombres, en este caso todos indígenas, porque es en la parte de la sierra, y dice que pasan prácticamente 2 noches tratando de desenterrar el lugar donde estaba sepultado este gigante. Efectivamente, dentro de las fotos hay una señora que es una de las sobrevivientes que estuvo en esa expedición, que fue en el año 65, el 10 de diciembre de 1965, encuentran este gigante en este pueblo, en esta parroquia, y cuenta la señora que estuvo ahí como espectadora y fue partícipe también de esta comitiva que organizó este sacerdote, que lo encontraron después de 2 noches de duro trabajo. Se llevan el esqueleto de este gigante a la parroquia del sacerdote y al poco tiempo llegan unos extranjeros. Parece que este sacerdote lo había ya negociado y se lo vendió a un señor llamado Sotan Seller, que vivía en aquel entonces aquí en Guayaquil. Entonces este señor Sotan Seller compra este esqueleto. Parece que él tenía su propio museo y creo que ahí están las fotos, Laurita, del museo de este señor, donde él logra armar a lo que habían encontrado, de partes de este gigante, pero pasa el tiempo y este señor muere. Viene el hijo que vivía en California y cuenta a la misma señora, que es pues prácticamente una de las pocas testigos que quedan con vida. Dice que efectivamente muere el señor Seller, viene su hijo y se llevan este esqueleto en containers hacia los Estados Unidos, donde posteriormente este esqueleto fue vendido a este caballero alemán que trabaja para el tema de la ufología, Erich von Däniken. Así es. Él termina comprando ese esqueleto y ahora pues está en posesión de este señor investigador de temas de ufología. Ahora, según las personas que entrevistaron a esta señora, ese es el sacerdote, Carlos Vaca. Precisamente él es que lo vendió por una gran suma de dinero. Aquellos que participaron en el desentierro, por decirlo de alguna manera, dice que no les dio nada, que creo que les dio en aquel entonces 5 sucres, que no era nada en comparación a todo el trabajo que habían hecho. Entonces cuenta esta señora que en vista de que prácticamente este sacerdote estafó a todas estas personas que habían participado en la búsqueda de este gigante, dice que su hijo con otros más que conocían el lugar volvieron. Aquel lugar, ese es Loja precisamente, ese es el pueblecito donde descubren el cuerpo del gigante que estamos mencionando. Entonces el hijo de esta señora regresa y comienza a desenterrar y efectivamente encuentran partes de la cadera de este gigante y encuentran una muela y dice la señora que la muela, el hijo de ellas la cogió y se la guardó para sí para luego venderla. Y que encontraron una costilla que probablemente, dice ella, que medía el largo de su brazo y una mandíbula enorme. Entonces, ahí está la señora. Ella es la persona que narra la historia y dice que al enterarse los lugareños de que habían encontrado este diente de este gigante o parte de una costilla, dice que regresan de nuevo unos señores norteamericanos que ella no sabe quiénes eran a negociar, a comprarle ese diente al hijo de ella. Total es que como siempre, ¿no? Nunca falta la sabiduría, la mala intención de las personas que siempre se apoderan de reliquias que no les pertenecen. Dice que estos señores le ofrecieron a este indígena $1,000 por esa muela. Y como comprenderán, estamos hablando en el año 95. Para esta persona era muchísimo dinero, $1,000. Entonces él acepta y le vende esa muela.
este norteamericano dice que solamente le da $100, quieren regresar al siguiente día. El asunto es que nunca regresó y pues se llevaron la muela, se llevaron la costilla y estafaron a esta persona que había. Esta foto es precisamente de Puerto Viejo, el lugar donde yo les decía que habían pues evidencias de que habían visto desembarcarse a estos 7 gigantes de este tamaño descomunal. Entonces el asunto es, amigos, que efectivamente encontraron los huesos del esqueleto que ahí estamos viendo, pero todos se los llevaron de aquí. Están, según lo que comenta el ufólogo Rodríguez, que conoce mucho también de este tema, dice que están precisamente, parte de ese esqueleto está en un museo de Europa y la otra parte pues del esqueleto desconocen a dónde se lo lograron colocar. Lo único que queda como evidencia de que realmente acá en Ecuador existieron gigantes, tanto en la zona de la península de Santa Elena como en Loja. También dicen que en una parte de la sierra llamada Riobamba, que también han encontrado restos, pues la única evidencia que queda es el del gigante que mostramos al principio, que fue pues el que los indígenas logran desenterrar y el que probablemente mató a este famoso cacique Otoya. Entonces, esa es la historia, esa es precisamente la única evidencia que quedó aquí en Ecuador, porque el otro pues se lo llevaron. Entonces, eso es lo que pasó. Y algo interesante, amigos, es que cuando entrevistan a este sacerdote Vaca, él atestigua y dice que sí, que efectivamente eran los esqueletos de un gigante y que en la Biblia también se habla de la existencia de gigantes. Y él comienza pues de alguna manera a narrar la historia que la Biblia apoya sobre la existencia de estos seres, y él decía, y como evidencia, pues precisamente acá en Ecuador se ha encontrado parte de estos gigantes que son nombrados bíblicamente. Entonces eso pasó, se lo llevaron a otro lugar y el sacerdote pues quedó rico por el resto de sus días. El pobre indígena quedó estafado y solo nos queda la foto, parte de este esqueleto en un museo de acá de Ecuador, y lo demás pues es historia. Así que eso es lo que puedo aportar en cuanto al tema de los gigantes acá en Ecuador. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Por $100. Fíjate que yo las historias que estaba también leyendo, llegan unas personas que dicen que son de una academia o de un departamento y los estafan. Les dicen que les van a pagar cierta cantidad y les dejan un cheque y se llevan las cosas que supuestamente están comprando y nunca más regresan, ni les regresan las cosas que se llevaron. Muy típico, ¿no? Qué horror. Uh-huh. Así es. Qué increíble historia, Imagínense. ¿no? Qué increíble historia. Sí, Sí, esto se ha escuchado siempre, la venta para el mercado negro y la gente que estafa con estos medios y bueno, gente que es coleccionista se dedica, ¿no? Como el tema de las momias también, es increíble el tráfico que hay en Perú, por ejemplo, es bestial. Una lástima, pero bueno. Así es. Sí. Así es. De hecho, tengo entendido que en Perú están peleando el tema de las momias para que pues con lo que tienen que cumplir y les devuelvan, porque tengo entendido que se llevaron parte de estas momias, trataron de ridicularizar esta historia, y tengo entendido que el ministerio de allá, que es encargado de estos temas de arqueología, está precisamente peleando y exigiendo que les devuelvan lo que les corresponde a ellos. Y es lo normal, porque imagínense, eso es patrimonio nacional, que tienen que estar en otros lugares, sino que, como siempre, ¿no? La ambición y lo sucio, ¿no? Imagínense $100, Sí. lo estafan a este pobre señor, y el sacerdote pues hizo el mejor negocio y quedó bien. Y también estafó a las personas que lo ayudaron. Entonces imagínense hasta dónde llega la ambición del ser humano, que es desmedida. Sí, la falta de
la falta de cultura también, ¿no? Tiene mucho que ver eso también, en el tema de las antigüedades y demás. En Perú yo he visto muchos temas de esos y da lástima porque, claro, también tenemos que ver que hay gente que, que tiene mucha falta de cultura, pero también mucha necesidad. Entonces, Perú, sabemos todos que, por ejemplo, vos podés caminar por cualquiera de los desiertos de Perú y a las momias las pateás. O sea, están a flor de tierra, igual que los cráneos grandes que se encuentran ahí. Hay muchísimos, pero muchísimos. Y bueno, y están estos hombres que se dedican a juntar esqueletos, cuerpos y tesoros que pueden llegar a ver, desentierran, tiran todo, estropean completamente todo. Pero hay muchísima cantidad. Y aparte también hay muchas denuncias dentro del mismo, para el mismo gobierno de Perú, lamentablemente, de que incluso instituciones legales dentro de Perú se dedican a la venta de cosas que encuentran y que la gente les lleva y después los venden al mercado negro ellos mismos. O sea, es muchísima la lástima, ¿no? Pero también yo digo que entra en la parte de cultura porque creo que habría que enseñarle a la gente a querer lo que es su patrimonio, ¿no? Las cosas que heredan también. Entonces, queriendo un poco y entendiendo, comprendiendo esta situación, creo que va a llevar a que de a poco la gente no le dé por desprenderse de estas cosas. Pero claro, tiene que comenzar desde arriba, ¿no? Sí, desde arriba. Es que también la necesidad, Andrés. Mucha gente lo hace por necesidad. Lo dije, tal cual. Sí, ajá. Sí, quizás no quieren. Hay mucha gente que no quiere que es su patrocinio, ¿no? Y no quieren que se venda, pero la necesidad es lo que hace todo esto. Y bueno, Andrés, ¿gustas exponer tú? Sí, no tengo problema. Sí, dale. Sí, yo voy a las imágenes. Yo al último, ¿ok? Así es que yo voy a las imágenes. A mí siempre me gusta hacer la última. A ver. El que llega último dice que es el que llega primero, ¿no? Algo así. Yo, para los dichos, soy un desastre. No sé, yo también soy. A ver. Ahí tipo va. Chapulín Colorado, como el Chapulín Colorado. Sí, sí, siempre fui igual. Perdón. Bueno, la existencia de gigantes está registrada a lo largo de la historia, incluso documentada, que es lo mejor de todo todavía. Sabemos de la existencia de gigantes, como decía Alicia, no solo por lo que dicen los libros y como lo menciona también en muchas partes la Biblia, pero incluso se sabe que es muchísimo anterior el registro de gigantes de cuando se conformó la Biblia por el Pentateuco, ¿no? Por los 5 libros de Moisés y demás. Muchísimo más antiguo todavía. Pero no solo se encuentran documentos a lo largo de la historia y que cubre lo que es la parte de Asia, Europa, África y todas las Américas, sino que está registrado no contemporáneamente, pero en documentos mucho más modernos de lo que la gente piensa también. Porque claro, si hablamos de la Biblia, hablamos de épocas en las que quedan registros a lo mejor como en piedra, ¿no? O en pinturas. Pero también hay registros escritos, como lo que sucede en América. En América existen documentos por los españoles que colonizaron América, por los ingleses, los holandeses. O sea, muchas de estas personas que recorrían el continente americano en aquellas épocas, dentro de los 1500, registraron escritos, situaciones, incluso las descripciones de estos gigantes. Y uno de ellos fue Magallanes. Magallanes tenía a un escriba, podríamos decirle, ¿no? Antonio Pigafetta, que era el que lo acompañaba en sus viajes y mantenía la documentación de todos los viajes que hacía Magallanes, por lo menos hasta el momento de la muerte de Magallanes. Él continuó, creo que 2 años más después, haciendo esto mismo. Cuenta que en el año 1520, cuando Magallanes
se acerca a lo que es la Patagonia, como se le llama el continente americano aquí, a las orillas bien al sur de América Latina, divisan desde los barcos a un hombre demasiado grande en las orillas, un hombre que estaba con poca ropa, un hombre que parecía alegre de verlos. Entonces decide mandar Magallanes un barco con algunos hombres hasta la orilla y ver si podían entablar una relación con este hombre grande, hasta la orilla y ver si podían entablar una relación con este hombre grande al que veían y poder ver si no había problemas, si se podían acercar, ¿no? Bueno, así que fue que Pigafetta, junto con otros marineros en un bote, llegan hasta las orillas. Y voy a leerles, porque quiero leérselos bien como está escrito en el documento de Magallanes, de la letra de Pigafetta que dice: un día vimos a un hombre, gigante, con pocas ropas, en las orillas. El gigante sonreía y levantó un dedo hacia arriba señalando que habíamos venido desde el cielo. Y esta era la alegría que tenía este hombre, porque ellos después al comunicarse lograron entender de que él pensaba que eran los dioses que habían bajado nuevamente. Claro, al ver estas carabelas de dimensiones grandes para él supuso, como muchos, de que obviamente serían dioses. Y esto le pasó a lo largo de la historia a muchos indígenas, ¿no? Después lo describen como un hombre de cabellos rojos, muy rojos, y que tenía alrededor de unos 3 metros de altura. Dicen que incluso cuando este hombre se sentaba en el suelo para reír, comer o hablar con ellos, resulta que ellos todavía se encontraban de pie más bajos que este hombre sentado. O sea, imaginen las dimensiones de este hombre, ¿no? Bueno, así fue que se dieron cuenta y conocieron de que pertenecían a una tribu y que obviamente habían más gigantes. Y empezaron a ver mujeres, empezaron a ver niños, todos de pelo rojo, pero dicen que eran muy agradables. Eran mansos, eran tranquilos, no eran agresivos. Al contrario, hasta se podría decir que hasta inocentes. Y lamentablemente esto fue lo que a Magallanes le despertó la idea de engañar a alguno de ellos para llevárselo al viejo continente. Y logró hacerlo, por medio de artimañas y por medio de la fuerza. Primero con artimañas hizo que 2 de estos gigantes subieran a la carabela, engañándolo, y una vez que estuvo ahí, lo atacaron, lo envolvieron en redes y muy seguramente lo habrán lastimado o lo habrán golpeado, porque en el viaje a España, los 2 gigantes que habían llevado habían muerto. Y dice que, claro, debido supongo a las temperaturas y demás, porque imaginemos que en ese momento no habrían cámaras refrigerantes ni nada por el estilo, obviamente que estos 2 cuerpos enormes se echan a perder y dicen que el dolor era tan fétido que tuvieron que tirarlos al mar. O sea que no llegaron con los cuerpos, pero bueno, estaban los documentos y los dibujos de Pigafetta. Dicen también que, bueno, en un momento ellos también abatieron a muchos de estos gigantes, pero una gran cantidad de ellos escaparon, se fugaron de donde era su tierra, y que a pesar del frío que había en esos lugares, utilizaban muy poca ropa, algunos cueros nada más para taparse. El nombre de Patagonia, como algunos pensaban, le habían puesto porque tenían los pies muy grandes, pero claro, estamos hablando de un hombre de 3 metros, obviamente que iban a tener pies grandes. Pero en realidad no era tan así, sino que parece que fue por un libro que ya se encontraba en esa época, que Magallanes tenía ese libro, lo había adquirido y le había gustado, y en ese libro le habían puesto el nombre de Patagón. Y él agarró y de acuerdo a que el nombre le hacía recordar a estos gigantes, le puso el nombre de Patagones. En una de estas imágenes se ven estas razas que se encuentran
hasta hace poco, algunos todavía se encuentran en el sur de la Patagonia Argentina, pero no son ni de pelo rojo, ni son inmensos. Aunque hay los onas, por ejemplo, que todavía se encuentran algunos, que son de dimensiones bastante grandes. Estamos hablando de mujeres de 1,80 m, 80 y pico. Es bastante grande para una mujer normal de hoy en día, inclusive, y más para las mujeres de aquella época, ¿no? Y estamos hablando de indígenas que supuestamente, o más del 90% de los indígenas, son de dimensiones bastante bajas, no son hombres muy grandes. A no ser algunos indígenas americanos del norte de América, que sí suelen ser bastante grandes y altos. Bueno, se sabe que en los lugares fríos el cuerpo humano crece mucho más que en los lugares de calor. De eso es así. Morfológicamente el cuerpo humano crece más en los lugares de frío. Bueno, estos hombres, según lo que dice la historia, no se encuentran más, no se sabe a dónde se fueron, porque eran tribus, o sea que existían mujeres como ellos habían visto y documentado, niños, era una tribu, pero nunca más se los encontró. Realmente algunos piensan que a lo mejor fueron aniquilados por los españoles, porque también se encuentran escritos donde los españoles dicen que muchas veces atacaron a estos grupos indígenas para aislarlos o sacarlos del lugar. Supongo que también, lamentablemente, el hombre por miedo suele hacer estas cosas, ¿no? Por miedo suele agredir, suele matar. Y estamos hablando de hombres muy grandes. Por ejemplo, había un sacerdote, Arezaga, que dejó documentación de que los vio, los conocía, incluso llegó a mantener comunicación con estos hombres. Dice que logró en un momento ver a uno de ellos que habían cazado un animal parecido a un animal vacuno, que pesaba bastante, y que lo traía debajo del brazo, muerto, como si fuera una bolsa. Imagínense las dimensiones. Ahora, él lo que documentó que medía mucho más todavía que los metros que habían visto Magallanes, que quizá había llegado a unos casi 5 metros de altura. A veces uno dice 4 o 5 metros, pero no se da cuenta realmente de las dimensiones. Solemos pasar en un vehículo por debajo de un puente, donde por encima de ese puente pasan otros vehículos, y vemos un cartel que dice, por ejemplo, la altura en la que se puede pasar por debajo. Y algunos llegan a los 3 metros y medio o 4. Imagínense un hombre de esas alturas, de esas dimensiones, al lado nuestro, lo que sería descomunal, ¿no? Lo que llama la atención son los cabellos rojos. Y esto se ve a lo largo de la historia en muchísimos lugares geográficos del planeta. Desde América del Norte, América del Sur, incluso lugares de Medio Oriente también. Y llama mucho la atención, ¿no? Que tengan cabellos rojos. Ahora yo me pregunto, estos gigantes, ¿de dónde realmente pudieran haber venido? Existen muchas teorías de que la civilización comenzó en el África, o comenzó en Medio Oriente, la Mesopotamia también, y que de ahí se fueron extendiendo a muchos lugares. Ahora también existe una teoría, que creo yo que es más plausible que las demás, de que realmente la civilización comenzó en estas partes, en América precisamente. Aquí pueden ver fotos de hombres de hoy en día, esto es en Asia. Son no solo pinturas, sino fotografías de hombres muy grandes, desde el 1900 lo están viendo. Miren las dimensiones de este hombre, y esto es cierto, esto no es un truco fotográfico. Hubo una raza de hombres, pero bueno, esto yo sé que daría para otra cosa, pero quiero por lo menos un detallecito. Los tártaros. No sé si han escuchado hablar de los tártaros. Existen fotografías y existen edificios hoy en día que pertenecían a los tártaros. Los tártaros parece que era una raza de hombres muy grandes que empezaron a surgir de lo que es hoy en día Rusia, pero hace muchísimos años atrás. Lo que llama muchísimo la atención es que eran eran muy hábiles en la construcción de edificios.
Una vez hablamos en un programa, no sé si recuerdan chicas, cuando hablamos de que la historia, y recuerdo bien que Alicia también aseveró lo mismo que yo había dicho, de que la historia la inventan, la tapan y la van acomodando de acuerdo a lo que les sirve, ¿no? Y hoy en día se encuentran edificios que no fueron creados por la mano del hombre de hoy en día. Estos tártaros llegaron a vivir hasta el 1930, 1940, aunque les parezca mentira. Y es tan manoseada nuestra historia que han dicho que hay muchos edificios que fueron creados por gente de hoy en día y sin embargo no, fueron creados por estos tártaros. Incluso existe documentación que se ha logrado tapar, obviamente, de que cuando los colonos ingleses invadieron lo que es Norteamérica hoy en día, no solo existían otro tipo de razas que eran los indígenas que nosotros podemos ver hoy en día, sino que existían construcciones enormes, edificios y ciudades enormes, lo que es hoy en día Nueva York, por ejemplo. Y aunque les parezca mentira, existen rastros de esa civilización en las construcciones todavía, que después se las fueron tapando y construyendo encima, para que desapareciera de la historia y de los libros de historia. Porque la historia se escribe y se va acomodando. Y a medida que las generaciones van cambiando, si nosotros nos damos cuenta, pero por ejemplo no podemos hacer nada porque no está en nuestras manos, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a saber que existió eso, en absoluto. Después se pierde, porque hay intereses en los que les conviene esconder todo esto. Yo sé que me fui un poco de las ramas, ¿no? Pero sin embargo tiene que ver un poco con lo que son los gigantes. Porque eran, como ustedes vieron en la fotografía, eran hombres muy, pero muy grandes. Y cuando me refiero a hombre, no me refiero solamente al género masculino, obviamente, hay que aclararlo hoy en día. Sí. Es increíble, ¿no? Pero existen también documentaciones, por ejemplo, de los navíos portugueses, españoles, eh, holandeses, como les decía. Por ejemplo, el navegante inglés Farsinder, yo lo leo porque si no me olvido los nombres. Drake, Francis Drake, es muy conocido en la historia, ¿no? Este, había logrado varias reuniones con estas razas de gigantes de pelo rojo. Y lo tiene documentado en sus libros, quedaron registrados. Pero hoy en día te dicen que no existieron y que la gente confundía. O que los españoles o los colonos de esa época la gente era de dimensiones más bajas. Que sí, eran un poco más bajos de lo que somos hoy en día. Eso es cierto. Pero que cuando veían a un hombre que medía 1,80 m o algo por el estilo les parecía gigante. Pero no podés confundir cuando hay documentos y te lo están diciendo tal cual veían las cosas, de que le llegaban a la cintura o apenas le llegaban a la cintura cuando se encontraban parados al lado de uno de ellos. O sea, y los esqueletos, como dice Alicia, se han encontrado por muchísimas partes. Por ejemplo, se sabe que en muchos lugares de América, no solo de América del Sur, Central o del Norte, hay montículos de tierra, ¿no? Que primero, hace unos años atrás, decían que eran naturales, hasta que se empezaron a revisar y encontraron que debajo de esos montículos se acostumbraban a enterrar a los gigantes. Después se logró, intentó tapar, ¿no? Y como siempre se hace, se inventa, se miente o te dicen que son imaginaciones de los investigadores. Entonces, claro, la gente ya no sabe qué creer hoy en día. Pasa lo mismo con el tema OVNI, ¿no? Entonces, claro, estos montículos se encuentran muchísimos cuerpos de gigantes, pero también se han encontrado en muchas partes cuerpos que ni siquiera son hueso. Hoy en día tienen carne, o no sé si escucharon el tema de los gigantes durmientes, que parece que se encuentran en una especie de cámara donde están dormidos para despertar en cierta época o en cierto momento determinado. Y da la casualidad que también son de cabello rojo. Ese artículo, Andros, Sí, salió en un artículo de ruso. Eso es lo que iba yo a mencionar también, un poco de esos. sí, sí, sí. Acá pueden ver huellas, por ejemplo, yo les puse, está el lugar también, este es de la India, el anterior era de Paraguay, un país acá cercano. Hay de la India, bueno, hay de China, de Japón. Es muy grande toda la cantidad de documentación que hay, es impresionante.
Además, Andros, también en unos documentos que yo estaba leyendo, dicen que la mayoría tienen 6 dedos en las manos y en los pies. Y las imágenes que yo estoy viendo aquí tienen 5. Sí, Casi en la todos. mayoría, como vos lo dijiste, no en todos, en la mayoría. Sí, también la mayoría son de pelo rojo también. Sí, La también. mayoría, sí. Pero no Sí, todas. sí, sí, sí. Lo que hay una diferencia, no me trabé, diferencia entre algunos tipos de gigantes, porque existen algunos y algunas historias a lo largo de la historia de que incluso tenían tecnología, pero también hay otros que parecen ser muy salvajes o muy iracundos, ¿no? Muy violentos, muy agresivos. Otros que enseñaban a la gente en muchísimas culturas, como anteriores incluso a la egipcia. Se habla y se muestran jeroglíficos de gigantes sosteniendo, por ejemplo, un león en brazos, ¿no? O como hay esas imágenes luchando contra otros. Existen muchísima cantidad de historias de este tipo, muchísimas. Sí, así es. Y escuchando lo que nos estás narrando, Andrews, sabes que pensaba que, por ejemplo, uno de los hijos un nieto de Abraham, que se llamó Esaú, dice que él era Esaú. rojo, que su cabello era rojo, Sí, Esaú sí. era rojo, su cabello, que era muy velludo, y de ahí viene pues su nación, que se los conoce, si mal no recuerdo, como los moabitas, que eran rojos todos. Mira cómo se va relacionando, y sabemos que en la Biblia se habla de existencia también de estos seres que existieron casi en la misma época en lo que tú nos estás narrando, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de David. David Se fue peleó Alicia. con de zona filistea, ¿sí? ¿Se me cortó? Sí, sí, pero continúa porque se ¿Se quedó cortó? bien. Dale. Sí, dale, seguí nomás. Ok. Ok, decía que precisamente hay una zona específica en la Biblia que pertenecía antiguamente a los filisteos. Goliat era filisteo, una nación muy poderosa, guerreros. Y a lo largo de todas esas ciudades filisteas, Asdod, una por ejemplo, Asdod era zona filistea, se habla mucho de que habían estos gigantes, en este caso Goliat, y gigantes que tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, a tal punto que uno casi mata a David y un general de él lo salvó de que lo maten. Entonces, esta historia también, como tú dices, no es tan antigua como nos han hecho creer. Hay diferentes facetas donde se narra la existencia de estos seres antes y después de. Eso quería acotar.